Hola, mi nombre es Jair Daniel Islas Hernández, soy médico adscrito del área de imagenología de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco la oportunidad para presentar un tema al comité organizador, a- al que me ayudó con la grabación, Gaspar Ceballos Zurita, al doctor Francisco Avelar y a mis compañeros de la sede. Como objetivos principales es conocer la anatomía portal y sus variantes, las patologías principales de la vena porta o las más comunes, algunas alteraciones congénitas y algunas malformaciones vasculares. La vena porta es un sistema venoso en donde drena la sangre del tracto gastrointestinal, excepto de la sección inferior del recto, el vaso, el páncreas y la vesícula biliar hasta el hígado. La vena porta es el vaso principal y aporta la sangre al hígado hasta un 75% del flujo. La arteria hepática proporciona el flujo sanguíneo hepático restante. Una vez en el hígado, la vena porta se ramifica hasta alcanzar las sinusoides, dirigiendo la sangre aguas hacia abajo de la vena central y hacia el ovillo hepático, luego hacia las venas hepáticas, hacia la vena cava inferior y hasta alcanzar el sistema venoso sistémico. Aquí tenemos un render de la anatomía de la vena porta, en donde se identifica la vena mesentérica superior, que es esta de aquí, la vena mesentérica superior, la vena esplénica. A la vena esplénica drena la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior drenando a la esplénica y bueno, en conjunto con la mesentérica superior, forman la vena porta. Y de la vena porta, lo habitual es que se ramifique en dos: vena porta del lado izquierdo y vena porta del lado derecho. Ya de la vena porta del lado derecho, va a tener dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. En la anatomía normal, típicamente la vena esplénica se une con la vena mesentérica superior, anteriormente la vena cava inferior y posteriormente al cuello pancreático para formar la vena porta. Esta asciende dentro del ligamento hepatoduodenal, posteriormente a la arteria hepática y al conducto biliar común, hacia el hilo hepático, donde se divide en derecha e izquierda. La vena porta izquierda es horizontal por una corta distancia antes de girar cranealmente y ramificarse, irrigando los segmentos hepáticos de Conavi 1, 2, 3, 4. La vena porta derecha se subdivide en rama anterior, rama posterior. La anterior irriga los segmentos 5 y 8 y la rama posterior irriga los segmentos 6 y 7. Dentro de las variantes anatómicas más comunes que vamos a encontrar son variantes en el patrón de la ramificación. Estas imágenes son reconstrucciones en máxima intensidad de proyección. En la imagen A observamos la trifurcación, que va a ser una vena porta, bueno, un segmento posterior, una rama derecha y una rama izquierda. Es como lo más frecuente. En la imagen B observamos igual la vena porta posterior derecha, que surge directamente de la vena porta principal. Aquí podemos observar que la vena porta del lado derecho surge de la vena porta principal. Y en la imagen C, la vena porta izquierda surge de la rama segmentaria anterior derecha. Aquí vemos una rama segmentaria anterior derecha y surge la vena porta del lado izquierdo. Las variantes anatómicas en topografía es inusual, son raras, pero sí se llegan a presentar. En una representación está la vena porta preduodenal. Es una afección rara. Su principal importancia clínica es que frecuentemente se asocia con obstrucción intestinal u otras malformaciones del tubo digestivo. Aquí observamos el ducto pancreático, se ve un poco dilatado, el páncreas,
La vena porta es esta imagen redondeada con adecuada pacificación, el duodeno y el conducto biliar en la porción intrapancreática, ¿no? Observamos que está anterior. Y en el páncreas circumportal, el parénquima pancreático es un proceso insinuado, se fusiona el cuerpo del páncreas envolviendo la vena porta o la vena mesentérica superior, y esta se puede clasificar en 3 subtipos, dependiendo de su localización, si es supraesplénico, infraesplénico o mixto, dependiendo del nivel del anillo pancreático. Aquí observamos una vena porta intrapancreática. Otras derivaciones venosas portales congénitas que podemos observar son derivaciones portales intrasistémicas congénitas, como podemos observar en una imagen de máxima intensidad de proyección. Tardía muestra el tipo más común de la derivación portosistémica o tipo 1, que es que un solo vaso se conecta con la vena porta derecha con la vena cava inferior. Como podemos observar en esta imagen, la vena porta derecha comunica directamente con la vena cava inferior. También existe la fístula arterioportal extrahepática o congénita, en las cuales podemos observar que hay una individualización de la precisión de la malformación arteriovenosa y como rama tortuosa aberrante de la arteria hepática que conecta con la vena porta izquierda. Y pues puede dar un flujo retrógrado a la vena porta. Otras variaciones o malformaciones congénitas está la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Estas son una resonancia magnética en ponderación T2, la primera imagen, donde se observa el calibre ectásico de las ramas, también el hígado agrandado de una ecotextura heterogénea, las imágenes axiales ponderadas en T1 con supresión grasa y administración del medio de contraste. Igual observamos las telangiectasias intrahepáticas con flujo tortuoso y algunas hiperintensidades, ¿no? Y además también podemos observar que hay aumento del calibre de la vena porta. De las derivaciones portosistémicas intrahepáticas congénitas según una clasificación de Park, el tipo 1 es la más común, es que un solo vaso grande conecta la vena cava derecha con la vena cava inferior. La tipo 2, que es una derivación periférica localizada en un segmento hepático con comunicaciones únicas o múltiples entre ramas de las venas portas y de la hepática. La tipo 3, vena porta y hepática conectadas a través de un aneurisma. Y la tipo 4, múltiples comunicaciones entre vena porta periférica y hepática en varios segmentos. Las patologías adquiridas de la vena porta podemos incluir varias, pero en este caso vamos a hablar de 3, que es la trombosis de la vena porta, hipertensión portal y neumatosis portal. La trombosis de la vena porta. En la trombosis de la vena porta, la apariencia de las imágenes depende del grano y la cronicidad del trombo. Aquí observamos un ultrasonido con transductor convexo en modo B, donde se identifica la vena porta principal con un defecto de llenado en su interior, secundario un trombo, el cual es ecogénico. Esta trombosis puede estar asociada a condiciones clínicas comunes como son la cirrosis, inflamación intraabdominal, estados de hipercoagulidad, traumatismo abdominal o complicaciones iatrogénicas. El trombo de la vena porta, la apariencia depende del grado de la cronicidad, así como del grado de la colateralidad que va a tener esta vena, pero típicamente los hallazgos típicos es un defecto de llenado en la luz venosa portal y puede observarse en el ultrasonido o con tomografía. En el aspecto de tomografía tenemos que tener mucho cuidado con algo que le llaman pseudotrombosis, lo cual es que en una fase arterial
tardía se identifica la opacificación de la vena porta de manera parcial. Si nosotros diéramos como diagnóstico trombosis portal, sería falso, ya que en una fase portal verdadera, pues observamos la adecuada opacificación de la vena porta. Entonces, es importante tomar en cuenta los tiempos o el uso del tomógrafo para que no caigamos en este error. Dentro del cuadro clínico de la trombosis aguda puede tener diferentes presentaciones. En algunos casos puede ser sintomático, el dolor abdominal inespecífico, y pues en casos ya graves puede haber sangrado varicial, ¿no? Sangrado varicial o hemorragia y choque hipovolémico. Dentro de los síntomas agudos incluyen la fiebre, molestias gastrointestinales, dolor abdominal, hemorragia por varices y ascitis. La isquemia intestinal es una complicación temida, ya que puede progresar a infarto intestinal y las tasas de mortalidad es cerca del 20%. La isquemia mesentérica se manifiesta clásicamente con un dolor abdominal intenso y repentino, desproporcionado, pero los síntomas varían según la extensión de la trombosis mesentérica, que esta suele afectar hasta las venas mesentéricas superiores, o incluso puede ser asintomática, ¿no? Como bien les mencionaba. Los tipos de trombo. El trombo agudo generalmente se presenta como un defecto luminal de alta atenuación, una tomografía simple, y en contraste con defecto de baja atenuación, generalmente se observa en etapas subagudas o crónicas. Un ejemplo claro es esta tomografía en una fase simple, en una fase portal, donde pues observamos en este nivel una imagen hiperdensa, amorfa, de bordes definidos a nivel de la vena porta del lado izquierdo. Y aquí observamos igual como una imagen, un defecto de llenado de la vena porta, pero no se observa en esta secuencia, sino nada más en la fase simple se ve hiperecogénico, ¿no? Hiperdenso, perdón. Tras la administración del medio de contraste se observa que hay un defecto de llenado secundario al trombo. Este es un trombo agudo. Y en esta parte de aquí que ya habíamos observado, vemos que no, que en la fase simple se comporta hipodenso, en la fase contrastada, pues hay un defecto y pues puede ser un trombo subagudo o acrónico. La trombosis aguda de la vena porta en fase venosa muestra un trombo endoluminal dentro de la vena porta principal y y vamos a observar un realce de la pared del vaso, presumiblemente debido al flujo aún normal a través de sus vasa vasorum. Entonces, esto nada más es el realce de la pared de la vena porta, no quiere decir que está opacificando lateral o en riel, sino simplemente es un realce de la pared portal. El realce hepático transitorio también puede ser un dato. Esto es el resultado final de la disminución del flujo de la vena porta hacia un segmento o región hepática y pues es como una respuesta amortiguadora de la contraparte arterial de la apertura de las derivaciones arterioportales. Por lo tanto, el flujo arterial asume la función y es responsable de suministrar la sangre de dicho segmento trombosado, a diferencia del hígado restante, que continúa recibiendo sangre de la vena porta. La diferencia neta resulta en un hiperrealce arterial del segmento o región afectado, y la anomalía de la perfusión no se reconoce en fases venosas portales, ya que es una fase de equilibrio y pues no puede pasar desapercibido. Por ello, en todos los casos de sospecha de trombosis portal es importante realizar las tres fases, una fase arterial, una portal y una venosa. En esta representación de tomografía observamos una área de hiperrealce secundaria a una trombosis portal segmentaria, y en las fases portal y venosa tardía pues observamos que hay una fase de equilibrio y no podemos darnos cuenta, ¿no?, que hay esa compensación de la hipoperfusión portal.
Otro dato que podemos observar es la transformación cavernomatosa de la vena porta. La transformación cavernomatosa de la vena porta consiste en el desarrollo de múltiples canales venosos dentro y alrededor de la vena porta, previamente estenótica o ocluida, que como van a ser como tal vasos colaterales portoportales. Las venas císticas dilatadas y el plexo epicoledocal, el plexo paracoledocal, las ramas venosas gástricas dilatadas y la propia vena porta principal estenótica ocluida también pueden formar parte del cavernoma portal. Esta transformación puede ocurrir dentro de los 6 a 20 días después de un evento trombótico. Incluso desarrolla una recanalización parcial del trombo. Aquí en esta tomografía podemos observar en una fase arterial tardía muestra la ausencia de opacificación de la vena porta. Sin embargo, observamos vasos colaterales, portoportales, y pues esto es una degeneración cavernomatosa de la vena porta. Estas son otras imágenes en un corte coronal y un corte axial de una tomografía contrastada en fase portal, donde se identifica la ausencia de opacificación de la vena porta, pero con múltiples vasos colaterales. En las imágenes ecográficas resalta el conducto biliar común dilatado, que es este de aquí, y rodeado numerosas colaterales por transformación cavernomatosa de las arterias y de los vasos colaterales. Meses después de la trombosis aguda de la porta, hay evidencia de transformación cavernomatosa de la rama anterior de la vena porta derecha, como podemos observar aquí. Y del lado izquierdo de la figura respectivamente también se han desarrollado varices pericolecísticas que observamos en esta imagen. En la ecografía también hay microvascular, que son varices periféricas al conducto colédoco, que se observan igual en estos segmentos. La vesícula biliar, aquí la observamos. Y pues vemos los vasos colaterales arteriales. Otro dato que podemos observar en la trombosis portal es la desaparición total de un segmento trombosado con involución de las estructuras dependientes. La trombosis de la vena porta crónica muestra la evolución de una trombosis completa de la vena porta izquierda, como podemos observar en esta imagen, desapareciendo o involucionando por completo el lóbulo hepático del labio izquierdo. También debemos de tomar en cuenta que podemos enfrentarnos a un trombo tumoral. La causa más frecuente es el carcinoma hepatocelular sobre un hígado cirrótico, el colangiocarcinoma, enfermedad gastrointestinal metastásica, el adenocarcinoma pancreático y tumores neuroendocrinos. Independientemente de los hallazgos, la presencia rara del medio de contraste del trombo con lavado posterior en fase portal y vascular tardía es patognomónico de una invasión neoplásica de la vena porta. Es el trombo tumoral debemos de tomar tres reglas o tres consejos. Que uno es sospechar de un trombo tumoral cuando hay una presencia de una neoplasia primaria, hepática o secundaria y material ecogénico que llegan a la luz portal. El diámetro, otro cambio que podemos observar es el diámetro de la vena porta, que a menudo se aumenta secundario al crecimiento del trombo tumoral, ya que este tumor va a crecer y va a deformar la vena porta. Y como punto número 3 es la evidencia de vascularidad del trombo a consecuencia de neogénesis neoplásica. A veces es difícil diferenciar un trombo blando de un trombo maligno y esta diferenciación es crítica ya que los malignos se asocian con un peor pronóstico y tienen gran impacto en el manejo del paciente. El hallazgo más útil para los trombos malignos para diferenciar de los blandos se basa en la demostración del realce del medio de contraste heterogéneo y la dilatación de los vasos cilíndricos tumorales crecen en el interior
El trombo venoso portal maligno también puede presentarse como una fístula arterioportal, ya que el flujo arterial ingresa a la vena porta siguiendo su baja presión y gradiente, llenando retrogradamente la vena porta y los vasos colaterales. La trombosis tumoral de la vena, bueno, aquí observamos una tomografía en una fase arterial donde identificamos el realce de la vena porta de manera heterogénea hacia algunas ramificaciones del lado derecho. Y también tenemos un signo, un realce temprano de la vena paraumbilical recanalizada. También sugiere la presencia de una fístula arterioportal, pero de características malignas. La trombosis de la vena porta de la rama venosa portal derecha de un paciente cirrótico se caracteriza por múltiples pseudonodularidades grandes y pronunciados de la arteria. Se nota la ramificación arterial intratrombótica. Con medio de contraste se realza dentro de las arterias del lóbulo hepático del lado derecho, como podemos observar en esta imagen. En esta imagen A corresponde a una fase arterial. En la imagen B es una fase venosa donde observamos el lavado inmediato de estas ramificaciones arteriales por el trombo tumoral. Y pues se nota que la vena porta pues se encuentra completamente trombosada. Y pues tiene solamente unas ramas colaterales que al Doppler color y al Doppler poder se llegan a observar el realce o la vascularidad de los microvasos, realzando su vascularidad del trombo. Esto es solamente la vascularidad del trombo, no es vascularidad de la vena porta, sino del trombo. La trombosis aguda de la vena esplácnica con afección extensa del sistema venoso mesentérico, esplénico y portal muestra una sección transversal del hígado y del vaso con medio de contraste. Aquí observamos un infarto esplénico, una trombosis de la vena porta y de la vena esplénica. Y pues al Doppler color observamos que no hay nada de vascularidad. Sin embargo, observamos en el modo poder y en pulsado múltiples vasos colaterales a la vena porta y a la vena esplénica y pues presentan un flujo turbulento, ¿no? Por una probable fístula arteriovenosa a ese nivel. También puede haber datos de signos de recanalización, como podemos ver en esta imagen, donde se observa el flujo, pero flujo intraportal, pero es solamente por recanalización. Esto es 12 meses después de una trombosis y pues una transformación cavernomatosa de la vena porta con un buen flujo. Y pues corre a través del retináculo de fibrina como resultado de un trombo recanalizado, o sea, solamente está recanalizando la fibrina de la vena porta. La trombosis aguda de la vena porta de un paciente con policitemia rubra vera. La imagen es la tomografía computada con medio de contraste, muestra el signo claro de trombosis parcial del tronco venoso. Es parcial porque solamente se observa un defecto de llenado a nivel más distal hacia su bifurcación. En la ecografía de modo B se puede observar una clara demarcación del sitio de la trombosis, como se puede observar aquí. Y pues con ecorrealzador o con esferas con ecorrealzador, pues se observa la opacificación de de la arteria hepática propia, pero el segmento pues no se observa vascularizado. El segmento afectado por la trombosis no se observa vascularizado. En la imagen existe la evidencia de trombosis de la rama portal anterior derecha. Aquí podemos observarlo.
Las flechas blancas resaltan el límite entre la vena porta trombosada permeable y la rama vena porta izquierda está completamente trombosada como consecuencia. Aquí observamos toda la vena porta izquierda trombosada con material ecogénico en su interior y pues no observamos flujo a través de la vena porta izquierda. Y la permeabilidad de la rama derecha de la porta también confirma en modo B que hay trombosis completa de la vena esplénica con consiguiente hipoperfusión de la vena esplénica. Aquí podemos observar que no hay flujo de la vena esplénica, pues no hay, y tampoco hay flujo en la vena porta. El gas venoso portal antes se consideraba tradicionalmente que era un signo potencialmente mortal o un hallazgo casi exclusivo de la isquemia mesentérica avanzada. Los hallazgos de imagen en tomografía computada se relacionan con un patrón lineal ramificado, áreas ovoides de atenuación gas dentro de la vena porta principal y de sus ramas. Debe distinguirse de la neumobilia, de los conductos biliares, debe tenerse en cuenta el patrón de distribución de gas periférico al gas venoso portal, llegando incluso a áreas subcapsulares y central siguiendo en la dirección del flujo venoso portal y el drenaje biliar respectivamente. Aquí podemos observar en una tomografía en plano coronal y axial, donde se identifica la vena porta la rama derecha y pues observan múltiples imágenes con atenuación gas que se distribuye a sus segmentos superiores, 4A. Y de igual forma en la imagen axial pues se observa cómo el gas se distribuye a través de todos los sinusoides hepáticos y segmentarios. El gas venoso portal, no es exclusivo de la isquemia mesentérica avanzada, también está relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis o algún proceso diverticular infeccioso, distensión intestinal, sepsis intraabdominal, traumatismos o causas iatrogénicas o idiopáticas. La otra patología es la hipertensión portal. La hipertensión portal significativa se define como una presión venosa portal superior a 10 milímetros de mercurio y se asocia a un mayor riesgo de desarrollar varices y sangrado por varices. Cuando la presión aumenta, la vena porta se reorganiza en los primeros signos con un aumento del calibre de las venas. La vena porta llegando a más de 13 milímetros y la vena esplénica a más de 10. Se debe tomar en cuenta que no puede haber dilatación venosa significativa en caso de vías colaterales portosistémicas compensatorias. En etapas iniciales también puede observarse un aumento del diámetro y tortuosidad de la arteria hepática y sus ramas como resultado de la alteración del flujo de entrada venosa hepática. Junto con estos hallazgos, con frecuencia está presente la esplenomegalia, que es considerada cuando aumenta el diámetro bipolar esplénico de más de 13 centímetros en hombre y 12 centímetros en mujeres. Las causas de la hipertensión portal se pueden identificar fácilmente y categorizar de acuerdo con su relación y los sinusoides hepáticos presinusoidal, trombosis, compresión extrínseca de la vena porta, invasión tumoral sinusoidal, cirrosis, síndrome de obstrucción sinusoidal, o venoclusiva o posinusoidal, que es el síndrome de Budd-Chiari. Más adelante vamos a hablar de ellas. A grandes rasgos son tres: pre-sinusoidal y post-sinusoidal. Dentro de la presinusoidal, las causas presinusoidales, en este caso, es una tomografía en fase venosa portal que muestra la compresión extrínseca de la vena porta por un quiste hepático. Aquí se identifica el quiste, esta es la vesícula biliar. Y pues en proyección de máxima intensidad de proyección se observa la invasión de la vena porta por un adenocarcinoma pancreático, que puede ser también una causa de una
hipertensión portal presinusoidal. Dentro de las causas sinusoidales existe una patología que es la venopatía portal obliterante, también conocida como hipertensión portal idiopática y esclerosis hepatoportal. Es una causa importante de la hipertensión portal no cirrótica. Su etiología y patogénesis siguen sin estar claras, pero las lesiones primarias permanecen en los tractos portales con diversos grados de trombosis, fibrosis y esclerosis. Otra pista para el diagnóstico es su asociación común con una variedad de enfermedades, siendo las más comunes protrombóticas, los trastornos inmunomediados, la infección por virus de inmunodeficiencia humana, el diagnóstico por venopatía portal obliterante sigue siendo un desafío, ya que es muy raro y pues erróneamente se ha confundido con la cirrosis criptogénica. En la actualidad se basa el diagnóstico en hallazgos patológicos, excluyendo la cirrosis y otras causas. Y pues es crucial el diagnóstico ya que tiene afección a la función hepática y el manejo del paciente difiere de algunas causas, a diferencia de los pacientes de cirrosis. Este es una venopatía portal obliterante de una mujer de 32 años con infección de VIH, donde se observa el aumento del volumen. Esta es una fase arterial, se observa aumento del volumen hepático y pues se observa la vena porta hipoatenuante antes y después de la administración del material del medio de contraste. Antes y después se observa hipoatenuante. Y debido al aumento compensatorio del flujo arterial, está el ventrículo derecho dilatado, se desvanece en una fase portal y hay algunos estigmas de la vena porta como de hipertensión portal, como es la esplenomegalia, o también se pueden observar varices. Se realizó biopsia y pues se diagnosticó venopatía portal obliterante. Y dentro de los posinusoidales se conoce el síndrome Budd-Chiari. Se clasifica en primario y secundario. Las causas primarias se caracterizan por la obstrucción trombótica intraluminal de las venas hepáticas o la vena cava inferior. Se refiere el síndrome de Budd-Chiari a una obstrucción venosa hepática a cualquier nivel, desde pequeñas vénulas hepáticas hasta la unión atriocava. La obstrucción del flujo de salida provoca congestión sinusoidal y lesión hepática isquémica que puede provocar insuficiencia hepática, en algunos casos difusa, de la vena cava inferior y de las venas hepáticas. La causa más frecuente es la trombofilia secundaria de causas congénitas o adquiridas. Otra causa descrita o en algunos países puede ser la membrana de vena cava inferior, que interfiere con el drenaje hepático adecuado. Los síntomas son dolor, distensión abdominal, así como signos de insuficiencia hepática aguda, ya que el hígado no tiene tiempo para adaptarse al drenaje venoso. Y también está el síndrome de Budd-Chiari subagudo crónico, a menudo presenta con melosis abdominales, hepatomegalia y ascitis. Cuando la causa es secundaria a una oclusión trombótica, se debe iniciar anticoagulación inmediatamente, pero también se debe considerar un procedimiento intervencionista como es la colocación de un stent, eventualmente para una derivación portosistémica intrahepática transyugular, secundario al escenario clínico. Las imágenes revelan obliteración de al menos 2 venas hepáticas. En esta imagen del síndrome de Budd-Chiari subagudo, el hígado está agrandado, rodeado por una pequeña cantidad de ascitis que observamos aquí, un líquido laminar subdiafragmático, y las venas hepáticas están completamente obliteradas, no se observan las venas suprahepáticas, y el lóbulo caudado está agrandado. El síndrome de Budd-Chiari crónico, las venas hepáticas ocluidas suelen estar retraídas y a veces apenas visibles o muestran restos fibróticos. Los colaterales intropáticas y subcapsulares serpentiginosos en esta etapa son más prominentes. El lóbulo caudado es hipertrófico. El hígado
o el contorno del hígado es liso o generalmente irregular, múltiples nódulos regenerativos, lesiones similares a la fibrosis se encuentran dispersos dentro del parénquima hepático. Este es un paciente con síndrome de Budd-Chiari con un remanente de vena hepática derecha, mientras las demás no son visibles. También hay una gran hipertrofia del lóbulo caudado, que se observa una derivación portosistémica transyugular en la vena cava inferior. Aquí se observa en esta imagen. Y múltiples nodos regenerativos ecogénicos pequeños, redondeados, que se muestran dispersos en todo el parénquima. Otro caso de Budd-Chiari, se observan pequeñas colaterales venosas intrahepáticas serpentiginosas. Aquí podemos observarlas en forma de serpiente, serpentiginosas. Y pues es igual un dato de Budd-Chiari crónico. El síndrome de Budd-Chiari secundario, este es un paciente con un carcinoma suprarrenal grande. En una tomografía coronal y axial, pues se observa la lesión de la glándula suprarrenal. Y pues es un caso complicado por trombosis neoplásico que invade a la vena cava inferior con extensión a la aurícula derecha. Aquí podemos observar la afección de la vena cava inferior con la extensión a la aurícula derecha. Y en ultrasonido, pues igual se observa la lesión tumoral que va de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Y pues como pueden observar es de comportamiento isocogénico y pues se observan algunos vasos pequeños o canales serpentiginosos vasculares de las venas hepáticas y el drenaje venoso de la vesícula biliar, que sería este de aquí. Dentro de las malformaciones vasculares existen malformaciones vasculares adquiridas, que son las fístulas arterioportales. Las fístulas arteriovenosas pueden ser una consecuencia del carcinoma hepatocelular, como ya lo vimos en un caso anterior, y el traumatismo a procedimientos intervencionistas, ya sea por biopsias hepáticas, drenajes biliares, percutáneos y cirugía. Esta es una tomografía con medio contraste donde se observa un carcinoma hepatocelular, que es este de aquí, el asterisco. Es esta imagen heterogénea hipodensa. Y pues tiene una fístula arterioportal, que es esta de aquí. Y en la ecografía del Doppler muestra un aliasing, un solapamiento en las velocidades, secundario a las altas velocidades diastólicas por la fístula arterioportal. Aquí podemos observar la ecografía con medio contraste, correalzador. Se identifica igual el sitio de la fístula, el cual es este de aquí. Y pues tiene un realce temprano de la vena porta como resultado de la anastomosis o de la malformación vascular. En esta imagen hay una pequeña área anecoica redondeada que se asemeja a un quiste simple del segmento hepático 7. Sin embargo, a la aplicación del Doppler color, se revela que el área anecoica redondeada es un vaso y en realidad es un punto de conexión aberrante entre las ramas de la vena hepática derecha y la vena porta derecha. La señal del Doppler realza turbulencia, flujo mixto y en el sitio de comunicación vascular aberrante. Aquí podemos observar y a la aplicación del Doppler pues observamos que hay aliasing, además hay solapamiento vascular y un flujo característico o más bien no característico de arteria o vena, lo que nos habla de una fístula. Este es un paciente de 70 años, fue diagnosticado clínicamente con encefalopatía y altos niveles de amoníaco. No presenta signos de hepatopatía crónica o cirrosis, pero se observan canales vasculares serpentiginosos, contorneados a la confluencia de la rama venosa portal izquierda y la vena hepática izquierda, que son estas. Los hallazgos son compatibles con un shunt portal sistémico intrahepático congénito entre la rama izquierda de la vena porta y la vena hepática
izquierda. La tomografía con medio contraste muestra el shunt portal venoso. Aquí podemos observarlo. Y a través de la aplicación del Doppler color y Doppler PODE, pues podemos observar este shunt arteriovenoso. Y pues básicamente son las patologías que me gustaría que abordaran. Y pues espero que haya sido de utilidad alguna de ellas. Le agradezco nuevamente al comité organizador, al hospital y al profesor Gaspar Ceballos Zurita por permitirme dar esta charla, y al doctor Francisco Avelar por esta oportunidad. Gracias.